Hermanos, considero que esta semana estuvo cargada, tal vez un poco más de lo normal, de malas noticias. Resulta que el mundo ya está lidiando con una crisis económica de la que nunca habíamos escuchado. Y hubo mucha especulación en cuanto a esto, pero ya para esas alturas podemos ser testigos de que ya está habiendo una reacción internacional muy marcada, la cual definitivamente no es favorable. Y hermanos, por si esto fuera poco, hubo un incidente muy lamentable en República Dominicana que le ha dado la vuelta al mundo y definitivamente nos hace meditar con mucho dolor en lo frágil y lo efímera que es la vida del hombre. Hermanos, con este tipo de noticias tan tristes y desesperanzadoras, uno podría concluir en lo siguiente. Uno podría decirle al Señor, Señor, ya ven, ya rescátanos, líbranos de este mundo. Pues aquí todo es conflicto, todo es incertidumbre y todo es sufrimiento. Pero, amados hermanos, a pesar de que se presenten momentos como estos o circunstancias todavía más difíciles en la vida de cada uno de nosotros, situaciones que nos hagan anhelar nuestra liberación inmediata, nuestra redención pronta, no debemos pasar por alto el hecho de que nuestro Dios, de que nuestro Señor ha establecido que su iglesia, que nosotros estemos todavía aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo entendió esto muy bien y fue en ese sentido que Él oró por nosotros en Juan 17 y en el versículo 15 dice lo siguiente: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Porque, hermanos, es necesario que aquí, en la tierra, cada uno de nosotros, los que hemos creído en su nombre, vivamos glorificándolo a Él. Y es necesario que cada uno de nosotros se esté santificando hasta que llegue ese día final. El pasaje que vamos a estar analizando a continuación justamente va a tratar con este tema. Pues nos va a presentar la manera en la que un hombre de fe vivió una vida diferente a la de aquellos que lo rodeaban. Entonces, hermanos, el pasaje de hoy nos va a mostrar a un hombre creyente que vivió de una manera diferente en el mundo que lo rodeaba. Por lo tanto, el propósito de esta predicación será que tú, hermano, aprendas a vivir piadosamente en medio de un mundo rodeado de malas noticias. Hoy debes de salir edificado entendiendo que tu vida, como parte del pueblo escogido de Dios, debe ser diferente a la del resto del mundo. Hermanos, este era el propósito de Moisés al escribirle a los destinatarios originales, pues el pueblo de Israel que había salido de Egipto debía conocer su identidad y comportarse de acuerdo con ella, sobre todo al momento de tomar posesión de su tierra prometida. Hermanos, ya que Dios nos estará exhortando a lo largo de esta predicación a vivir para su gloria en medio de un mundo caído, he titulado esta predicación como Una vida diferente. Muy bien, entonces para descubrir lo diferente que es vivir una vida en la fe, le pido que abra su Biblia en Génesis capítulo 21, versículos del 22 al 34. En esta mañana vamos a estar analizando Génesis capítulo 21, versículos del 22 al 34.
Si alguien no trajo Biblia, en la parte de atrás tenemos algunas Biblias. Ya sabe, leo de la Nueva Biblia de las Américas, y la palabra del Señor dice así: pacto entre Abraham y Abimelec. Aconteció por aquel tiempo que Abimelec, con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo. Así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Yo lo juro, le dijo Abraham. Pero Abraham se quejó a Abimelec, y Abimelec dijo: no sé quién haya. Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelec, y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Abimelec dijo a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas? Que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Por lo cual llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron los dos. Hicieron pues un pacto en Beerseba. Se levantó Abimelec con Ficol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Definitivamente es un regalo muy grande, Señor. Gracias porque has tenido a bien revelar, tanto el que tome el control en este momento, que sea Él el que nos enseñe y que sea Él el que obre nuestros corazones para obedecer tu palabra. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que lo diferenciaron de sus contemporáneos, con el propósito de que tú vivas conforme a la voluntad de Dios. Uno del versículo 22 al 34 nos muestra tres características de la vida de Abraham que lo hacían diferente a sus contemporáneos. Para de Abraham es su bendición. Y la vamos a poder ver del versículo 22 al 24. La segunda característica es su compasión, que abarca del versículo 25 al 32. Versículos. Muy bien, hermanos, entonces comencemos analizando la bendición que recaía de forma particular sobre la vida de Abraham. Y de acuerdo con el versículo 22, él se había dado cuenta de que todo lo que Abraham emprendía, ¿qué pasaba? Prosperaba. Y que esta prosperidad Abraham, sino que era el resultado de que Dios estaba con él. Para el rey Abimelec esto era clarísimo, en el que Abimelec pudo ver esto en la vida de Abraham. El versículo 22 comienza especificando que Abimelec reconoció la bendición de Abraham por aquel tiempo. Es lo que sucedió en la vida de Abraham por aquel tiempo. Hace 2 semanas leímos que Abraham estaba festejando un banquete porque su hijo Isaac había sobrevivido a sus primeros años de vida, ¿lo recuerda? Y definitivamente esto era una de los regulares y su hijo había sobrevivido. Sin embargo, hace 1 semana atrás aprendimos también que en aquella misma de su corazón. La semana pasada leíamos que en aquel momento Abraham tuvo que separarse de Ismael, quien era su primogénito. Por lo tanto, que la bendición que estaba sobre Abraham era una bendición que no dependía de las circunstancias de la vida. El patriarca estaban tanto en momentos buenos como la celebración de Isaac y también en momentos malos como en la separación de su hijo Ismael. Incluso, hermanos, pecó contra el rey Abimelec mismo. Cuando Abraham presentó a su esposa como su hermana. En todos esos momentos,
Abimelec pudo ver que sobre... Es por esto que podemos entender, en primer lugar, que la bendición de Dios que estaba sobre el patriarca no consistía en llenar su vida de momentos felices, sino que consistía en la de Dios. Usted no vaya a pensar que por el hecho de haberse convertido en cristiano, le esperan puras cosas buenas. No, hermanos. Nuestra bendición es que Dios nos ha escogido para estar con Él en todo tiempo. Por Abraham, definitivamente no era poca cosa. Pues otro aspecto que llama la atención allí en nuestro texto es el hecho de que Ficol, cuando éste se presentó con Abraham. Y hermano, yo sé que este dato a primera vista parece estar sobrando en nuestro texto, pero no está sobrando, la Escritura lo repite 2 veces. En pocas palabras, escuche bien, hermano, decía la majestad que Dios le había dado a Abraham como consecuencia de su bendición. Debido a que Dios estaba con Abraham, al grado de que él creía necesario cuidarse de Abraham con la compañía de su mejor hombre de guerra, por aumentar su protección, proponiendo un acuerdo en el que Abraham renunciaría a abusar de su ventaja. No es suficiente, es poca cosa. Pero note cómo, una vez más, Abimelec nos enseña a caminar en la fe. Él puede ver que la bendición de Abraham es algo, le dice a Abraham en el versículo 23. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la... Porque en él vemos como un rey poderoso, como Abimelec, se da cuenta que no puede haber nada de su lado. Abimelec entendió que ni toda la riqueza del mundo, ni todo el poder, que ni siquiera la cual había recaído en este hombre, en Abraham, que vivía como extranjero en la tierra de Abimelec. Que la bendición que estaba haciendo que Abraham fuera diferente del resto era una bendición majestuosa, impresionante, una bendición que no se puede comparar. Usted puede ver ahí en su Biblia cómo Abraham responde ante este acuerdo diseñado por Abimelec. Y él, como buen hombre, simplemente dice, yo lo juro. Y uno podría decir, Abraham, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no ves que tienes todo servido en bandeja de plata? Si tú quisieras, pudieras aprovechar. Su rey está aceptando que tú eres más poderoso, que el que está detrás de ti es el poderoso del universo. Pero al considerar la respuesta de Abraham, podemos entender que en tercer lugar, escuche muy bien esto, hermano, la bendición del Señor es, no necesitaba aprovecharse, él estaba completo en el Señor. Su bendición no dependía de añadir más posesiones. Él había entendido que la bendición que Dios le había extendido era lo mejor. Que por 4 vimos la primera característica que hizo que la vida de Abraham fuera diferente al resto de la gente. Él había recibido la bendición de Dios. Una bendición que era majestuosa, soberbia.
y una bendición del Señor. Y hermanos, el recordar esta bendición que estuvo sobre la vida del patriarca, seguramente para aquellos a quienes Moisés escribió originalmente. Pues solo imagínense la escena. Años. Y estaban en camino a tomar posesión de la tierra prometida. Lo cual, por cierto, en parte estaba tomando. Recordaran que Dios había bendecido particularmente a su padre Abraham para que de esa forma arrebataran con confianza lo que Dios les había prometido. La buena noticia del día de hoy es que Dios ha decidido seguir actuando de la misma manera con los que Él ha escogido para ser hijos suyos. Por lo tanto, hermano, porque tú tienes una bendición que el mundo no tiene. Y tanto en los momentos felices, lo cual es algo maravilloso y suficiente para tu vida. Hermano, asegúrate de que esta bendición porque, hermanos, definitivamente esto va a ser para tu beneficio, pero principalmente para la gloria del Dios que te ha escogido. Vamos a pasar a ver cuál fue esa segunda. Vamos a analizar un poco acerca de su compasión. Y hermanos, de inmediato notamos, con ayuda del versículo 25, que Abraham había sido víctima de un abuso de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apoderado. Pero ya desde este momento se hace evidente la calidad moral de este hombre. Porque observe muy bien cómo él no trajo a colación. Hermanos, cualquier persona con su visión clavada en lo terrenal hubiera ocupado este argumento para negociar a su favor. A causa de entender que tenía sobre sí mismo la bendición de Dios, Abraham no consideró necesario entrar en conflicto por este tipo de cuestiones. Sin embargo, esto no significó, hermanos, el verbo traducido en la Nueva Biblia de las Américas como se quejó, en el idioma original está conjugado de una manera que nos hace entender que Abraham se quejó insistentemente. No solamente lo hizo una vez, él se quejó de que este asunto del pozo tomado no pasara desapercibido de ninguna manera delante del rey Abimelech. Pero como lo vamos a ver en el contexto, Abraham hizo esto no para que le fuera adelante, no volviera a suceder ningún tipo de abuso en su contra. Y hermanos, con esto una vez más, la compasión de este hombre nos asombra. En ese punto de la historia, yo hubiera pedido hablar con el manager. Pero en lugar de eso, vean lo que él hace. Este hombre él sufrió el agravio sin exigir una remuneración. Y definitivamente esto tuvo que sorprender a Abimelech. Solamente había hecho esto. Ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta el día de hoy. Hermanos, en este versículo podemos ver cómo el rey había evidente de Abraham. Hermano, yo no sé si usted también pensó lo mismo, pero a mí me da la impresión de que era poco probable que Abimelech, en su papel como el gobernante de aquella tierra, hermanos, tener agua en aquel entonces era una cuestión que definitivamente no pasaba desapercibida.
Probablemente para usted no sea algo muy importante, porque usted de la humanidad, un pozo era tan notorio como el Costco de la ciudad. Pero bueno, hermanos, a pesar de que todo parece indicar que Abimelech está evadiendo su responsabilidad con la que Abraham afrontó esta situación comprometedora. Observe lo que dice el versículo 27. Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelech. Y los dos hicieron un... Porque en lugar de que Abraham exigiera algo de Abimelech, en vez de que Abraham abusara de su poder, él toma de lo suyo para llegar a un acuerdo pacífico que va a beneficiar a ambas partes. Regalos. Sugiere que él se consideraba como la parte menor y el principal beneficiario de este tratado. Hermanos, el considerarse como la parte menor no es más que la señal más clara. Hermanos, literalmente Abimelech se había sacado la lotería por tener a un hombre con ese corazón, con esa compasión en su territorio. Hubiera demandado por su corazón compasivo, por tomar el daño y por actuar amablemente. Y por si fuera poco, Abraham todavía le sigue sumando benevolencia a su forma de actuar. El versículo 28 dice, entonces, y la mejor manera de entender este versículo es que Abraham tomó 7 corderas más, aparte de lo que ya le había dado al rey. ¿Puede darse cuenta cómo Abraham no se cansaba de devolver bien por mal? Incluso el hecho de que este pasaje detallado más de buena voluntad. Porque de acuerdo con los estudiosos de la Escritura, generalmente se consideraba que las hembras eran más valiosas porque ellas podían criar y producir leche a diferencia de los machos. Representaron algo de muchísimo valor para aquellos hombres que estaban acostumbrados ¿a qué? A lidiar muy de cerca con la ganadería. Hermanos, obviamente esta generación que está en las manos de Dios impresionó al rey Abimelech, quien se va a mostrar a continuación grandemente sorprendido. Versículo 29. Abimelech dijo a Abraham, ¿qué significan estas 7? Parece que Abimelech está diciendo algo así como, Abraham, ¿y ahora qué es esto? Ya basta, por favor. Detente, deja de humillarme de esa manera. Porque, ¿qué me tienes en la palma de tu mano? Que si tú quisieras, me podrías aplastar. Incluso, me acabo de enterar de que mis siervos han actuado muy mal contigo. Y ahora, ya, por favor, obviamente no te voy a aceptar tanto presente. ¿Se puede dar cuenta cómo la compasión de Abraham contrasta con la actitud del rey? Con la actitud del mundo que lo rodeaba. Hermano, que así tú puedas contrastar también. En donde el Señor te tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Y como puede ver, hermano, la meta de Abraham estaba en lo que sucedería en el futuro, no en lo que había hecho o le habían hecho en el pasado. De alguna manera, con su respuesta, Abraham, él había perdonado lo que los siervos de este rey habían hecho con él. Y con su rectitud, él estaba oficializando la posesión del pozo que él mismo había cavado, mostrada por el patriarca, definitivamente no pasó desapercibida.
Fue justamente con base en ella que se nombró aquel lugar en donde Abraham y Abimelech tuvieron este encuentro. Y que en el futuro vino a ser una ciudad relevante en la historia bíblica. Versículo 31. Por lo cual el nombre Beerseba sería pozo de 7. Una traducción muy literal. Pozo de 7. Lo que de acuerdo con John Walton sirvió como recordatorio del gesto de ese pozo, esa ciudad, recordándoles al pueblo de Gerar la benevolencia que había tenido Abraham con ellos. Y el texto remata diciendo en el versículo 32 que Abraham y Abimelech hicieron pues un pacto con el jefe de su ejército y regresaron a la tierra de los filisteos. Ahora, hermano, de acuerdo con algunos comentaristas, el hecho de que el rey y su general se levantaran y regresaran a su tierra sin todos los términos del pacto que acababan de hacer con Abraham. ¿Y cómo no hacerlo? Este hombre tan poderoso por la presencia que tenía del Señor en su vida, había actuado de buena manera con ellos. Definitivamente ellos regresaron a sus casas. Vamos a entrar a la aplicación. Y vamos primero a aplicar esto al pueblo que estaba caminando por el desierto. Porque el hecho de que se mencione prematuramente a quienes habían de ser los... Porque a pesar de que en el pasado su padre Abraham había hecho un pacto de paz con uno de los primeros reyes de los filisteos, para ellos, para los israelitas que estaban yendo hacia esa tierra, las cordialidades y las alianzas debían de quedar en el pasado. Pues una vez destruir a todos los pueblos de la tierra, incluida obviamente a la nación filistea, para que pudieran tomar total posesión de la tierra que Dios les había prometido. Entonces, no vamos a llegar a hacer lo mismo que hizo nuestro padre Abraham, sino que, de acuerdo al mandato del Señor, ahora nos toca ir y conquistar. Ahora, hermanos, obviamente, este pasaje de Génesis 2, de la misma manera. Esto tiene que tener una aplicación diferente para nosotros, pues ni usted y yo estamos llamados a exterminar a nadie. Por lo tanto, Abraham vuelva a ser el sello distintivo de los que por gracia hemos sido escogidos para ser hechos hijos de Dios. Y pensando en este sentido, para ti. Te pregunto, ¿estás pasando por alto la ofensa? Hermano, ¿estás sufriendo el agravio? ¿Eres una persona que demuestra su compasión perdonando? ¿O estás guardando resentimiento? ¿O tu vista sigue clavada en lo que te pasó en el pasado? Hermano, que tu vida también, así como lo fue la vida de Abraham, por ser una persona compasiva, como lo fue Abraham. En todo tiempo, aún en medio de las aflicciones que son naturales de este mundo. Y una vez más, pero principalmente, hermano, va a ser para que el nombre de Dios sea exaltado. Así es que, ya lo sabes, estamos siendo confrontados con el texto para que tú entiendas la bendición que Dios ha puesto sobre ti. Y para que actúes, Juana de Virginia Beach, la gente puede decir, sí, es una iglesia bendecida, es una iglesia compasiva.
Pero bueno, hermanos, llegamos a la parte final de esta predicación y después de señalar la bendición y la compasión que caracterizaron a Abraham, solo nos queda importante. Y en primer lugar, aquí el versículo 33 menciona que una vez habiendo hecho el juramento con Abimelech, Abraham plantó un tamarisco en el texto. Y me sorprendió darme cuenta de que esta acción del patriarca no tuviera un significado definido para los que han dedicado su vida a estudiar el texto bíblico a profundidad. Escuche bien, lugares en los que él vivió, como el encinar de Mamre, o sea, un lugar rodeado de encinos. Otros creen que el propósito fue disfrutar de los beneficios físicos que ofrece. Unos creen que Abraham plantó un tamarisco para tener una buena sombra. Otros opinan que Abraham plantó un tamarisco porque es un árbol que puede alimentar a los rebaños porque tiene unas ramas muy suaves que se comen las ovejas. Al mismo tiempo, hay quienes consideran que el patriarca plantó este tamarisco para simbolizar la bendición que Dios había traído sobre su árbol, para que fuera un elemento en su culto de adoración a Dios. Porque aquí llama la atención que él no hizo un altar de piedra como lo había hecho antes. Pero también hay quienes comentan, sin embargo, el comentario que encuentro más atinado es que la siembra de este tamarisco simplemente reveló que Abraham había tomado la decisión de, finalmente, considerando una vez más el contexto, porque todo parece indicar que una vez finalizada la negociación con Abimelech, Abraham se alegró porque por primera vez desde que comenzó su largo peregrinaje determinado. Recuerden, él con este juramento había adquirido de manera oficial esa tierra. Pero hermanos, no podemos desenfocarnos del punto principal. Porque Abraham reaccionó a ese logro que había tenido en su vida. Y como era su costumbre, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Hermano, esto nos demuestra que Abraham se quedó, sino también porque era un hombre que adoraba en todo tiempo. ¿Por qué en todo tiempo? No es la primera vez que vemos que Abraham invocó el nombre del Señor. Hermanos, él adoró cuando aún, y eso lo podemos ver en Génesis 12:7. Y de Génesis 12 a Génesis 22, podemos ver que cuando él llegaba a un sitio importante, él construía un altar de piedra y adoraba. Pero también él adoró el cumplimiento completo de su promesa, que abarcaba una bendición, una descendencia muy grande y una tierra especial. Estaban en la zona de que era un adorador incondicional. Hermanos, Abraham hincó su rodilla cuando no tenía nada, cuando luchó por conseguirlo. Y al llegar finalmente al último versículo de nuestro texto, lo cierto es que la traducción que hace la Nueva Biblia de las Américas parece contradecir lo que les acabo de decir, ya que en esta versión el texto sigue diciendo, versículo 34, y eso nos puede dar a entender que Abraham siguió viajando de aquí para allá a lo largo y ancho de la tierra de Canaán. Pero afortunadamente, yo sé que la mayoría de ustedes tienen la Reina Valera de migración. Escuchen muy bien. La Reina Valera dice en el versículo 34, moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Él no siguió buscando. Él tuvo
la paz y la certeza de que había encontrado aquel lugar. Hermanos, de alguna manera ya la hice. Ya, mi vida está completa. No me falta nada. Y hermano, qué importante era que el pueblo de Israel en tiempos de necesidad. Y cuando Él suple lo que le pedimos, nos olvidamos inmediatamente de Él. Prácticamente se viene esto, hermano. Y seguramente usted lo sabe. No pasaron ni 3 días al llegar a las aguas amargas de Mara. No pasaron ni 3 días. ¿Se puede imaginar usted cruzar el Mar Rojo? Definitivamente estas personas debían aprender del carácter de su patriarca, quien en las buenas y en las malas, en la incertidumbre y en la prosperidad, nunca dejó de adorar a Dios. Pero ¿qué hay de ti, hermano? Porque ¿en verdad tú te caracterizas por ser un adorador en todo tiempo? Y si te llamas a ti mismo cristiano, si portas en ti mismo el nombre de Cristo, debes de ser un adorador verdadero, en todo momento, en los malos, en los regulares y en los buenos. Adorado siempre por lo que Él es. Por lo tanto, a partir del día de hoy, la gente de allá afuera, de Virginia Beach, de Norfolk o de donde te muevas, debe darse cuenta de que tú, y si tú estás escuchando esto sin haberle entregado todavía tu vida al Señor, y en tu corazón hay un deseo por vivir como vivir, esto solo se puede lograr mediante la conversión de tu corazón, mediante un nuevo nacimiento que comienza poniendo la fe en Jesucristo. Por lo tanto, eterno, hazlo el rey de tu vida y comienza a vivir una vida marcada por la bendición, por la compasión de Cristo. Y en cuanto a ti, que ya formas parte de la familia de la fe, hermano, de verdad espero que estas tres características de Abraham, sobre todo en esos momentos de la vida en donde llegan las malas noticias,